Luego, adiós. Vale, pasamos ahora a la presentación. Disculpad un segundo. Ahora. Exacto. Ahora pasaría la palabra a Sven Auger. Él es experto forestal que precisamente cursó su ingeniería de montes en la Escuela de Madrid. Trabaja como experto forestal y gestor de montes en Francia y también es vicepresidente de ProSilva. Él nos va a presentar experiencias de gestión naturalística con frondosas y masas mixtas de abeto y haya. Cuando quieras, Sven. Buenos días a todos. Por ahora veo a Jesús. Sí, se te escucha bien, Sven, cuando quieras. Ya, ok. Bien, no tengo ninguna presentación lista, he estado un poquito corto de tiempo, pero se me ha pedido transmitir mis experiencias por la aplicación de la silvicultura naturalística o alternativa o de sus múltiples nombres que tiene desde que empecé a pisar el monte. Creo que este año llevo ya estudios incluidos, ya más de 40 años pasando mis botas por el monte y voy a intentar ser concreto, dar unas ideas claves de mi percepción a lo largo de esta vida en el campo y en el monte. Yo empecé con una visión, yo diría, en dos dimensiones del bosque, es decir, como una foto plana donde hay fustes y metros cúbicos en pie. Pero con el tiempo he pasado a lo que yo llamo una visión en tres dimensiones, en las que lo que se percibe es un árbol con copa, la copa tiene una estructura, los individuos están sometidos a relaciones de competencia y poquito a poco, considerando los distintos estratos y las dinámicas individuales que hay entre los árboles, se va a una gestión árbol por árbol. Después de mi vida de trabajo y siendo un poquito redundante con elementos que ya se han discutido antes por los ponentes anteriores, pienso que hay que salir, y creo que es una contestación a una pregunta que se ha hecho sobre cómo integrar estas nuevas fichas o directrices de trabajo en las ordenaciones, justamente salir de los conceptos de ordenación. Yo he vivido el conflicto entre lo regular y lo irregular y a este respecto quiero compartir con vosotros una imagen que va a ser así, a ver si lo consigo. Esta, ¿lo ve todo el mundo? Sí, se ve perfectamente. Ok, entonces, pues eso, la batalla entre las dos escuelas y tal, en realidad lo que hay que hacer es observar cada rodal forestal y, como digo yo, hay que reflexionar y trabajar aquí y ahora para sacar el mejor provecho de las dinámicas del vuelo y del ecosistema, por supuesto. Y yo diría, además, sin olvidar los objetivos del propietario. Es decir, nosotros somos gestores, no somos propietarios. Es una cosa que hay que tener en cuenta. A ver si vuelvo a la presentación. Aquí. Ok. Yo diría que sobre esta idea de la ordenación tenemos que aprender a trabajar en bosques desordenados y entonces se hacen las cosas mucho más fáciles. Se me pregunta también que transmita lecciones de campo. Como ya he dicho, mirar los árboles uno por uno, saber apreciar la calidad maderable, saber apreciar el estatus social en el que está funcionando un árbol y también poder identificar, ya que estamos hablando de mucha biodiversidad, los nichos ecológicos, que son uno de los elementos que pueden permitir también cualificar un árbol.
hay que tener en cuenta las historias de competencias entre los árboles. Aquí tengo una pequeña anécdota. En los bosques del este parisino, que era monte medio de roble dominante y múltiples frondosas mezcladas, un día de viento estaba viendo cómo un abedul estaba, yo diría, abriendo su paso a través de la copa de un roble. Era como una pelea entre el roble, que es fijo, duro y no se mueve, y el abedul, que se está cimbreando con el viento y le está arreando golpecitos a las ramillas del roble, y poquito a poco se veía cómo había un hueco y el abedul había conseguido pasar a través del ramaje de un roble antiguo de grandes dimensiones. Hablando de la luz, vamos a compartir otra imagen. Mario, me tienes que ayudar. No sé si veis esta. Se ve la inclinación de la luz en el bosque. Perfecto. Esto también es otra anécdota de campo. Una mañana neblinosa y con el sol ya un poquito levantándose, estoy viendo a contraluz un hueco en el bosque y la niebla me estaba dibujando cómo entraba el sol en ese hueco. Y es un periodo en el que estábamos un poquito preocupados en estos bosques del nordeste de Francia en cómo funciona la regeneración, cómo funcionan las reacciones de la vegetación en función de la luz. Y en el suelo, el matorral, la regeneración, mezclas de roble, carpe y otras especies tenían prácticamente la forma de la curva teórica que he dibujado debajo, que esa la saqué de una fórmula de apertura al cielo. Aquí tenemos que tomar en cuenta un factor interesante sobre lo que es la luz en el suelo. Cuando estamos en un campo de trigo, el vatio por metro cuadrado hora que llega al suelo se reparte en 50% de luz directa y 50% de luz indirecta. Y cuando trabajamos en el bosque, justamente hablando de estructuras no regulares, es un concepto muy útil para entender cómo se reparte la intensidad de energía que llega y cómo las distintas especies, antes Paco hablaba de los abetos que se cuelan debajo de los pinos porque necesitan menos luz que otras especies, y se puede este concepto utilizar para manejar, y se debería de utilizar esta observación para manejar la intensidad de apertura o las aperturas locales que se pueden utilizar como gestión de esa fase de renovación puntual y dispersa de las distintas especies que manejamos. Bien. Hablando más de la luz y de los árboles, también he aprendido a observarlos en función de las distintas capas o estratos que tienen las copas de los árboles. Un árbol tiene, grosso modo, tres maneras de aprovechar la luz para poder mantener su actividad fisiológica. Hay lo que yo llamo la copa exterior, la copa intermedia y la copa inferior. Vosotros que estáis en un entorno mediterráneo y ibérico de muchísima intensidad de iluminación, los días de pleno sol en altitud en montaña, en que hay una radiación ultravioleta potentísima, sabéis que las acículas o las hojas exteriores van a tener que cerrar sus estomas para no deshidratarse. En ese caso, el volumen de copa que funciona es el que hay debajo, el que está a media sombra, en que las condiciones de evaporación son menos extremas, y en ese caso, cuando en función de la intensidad de luz, de nubosidad y de humedad del aire, el árbol va a utilizar distintas partes de su copa.
De ahí la importancia en la gestión árbol a árbol de tener copas con un volumen importante. No se puede trabajar como suele ocurrir, bueno, se puede trabajar, pero difícilmente como ocurre en algunas masas coetáneas, con copas muy reducidas y muy planas. Cuando tienen volumen, el árbol puede aprovechar tanto los días en que las condiciones de iluminación son muy intensas y extremas, como los días de niebla y de poca luz. Pues claro, abajo no llega bastante luz para que se haga la fotosíntesis, pero la copa exterior en ese momento funciona también a pleno rendimiento. ¿Qué más tenemos? Para ir un poquito rápido. Los problemas de adaptación del bosque. Cuando hablamos, estáis difundiendo las ideas de bosques multiespecíficos, pues por mi experiencia personal, son también una herramienta de adaptación al mercado, puesto que no tenemos que olvidarnos de la parte económica. Y yo en mi vida profesional he asistido al auge y caída en valor de mercado de varias especies. Cuando estaba en el nordeste de Francia, de repente el castaño empezó a tomar valor y lo teníamos como especie secundaria que nos molestaba en la gestión del roledal, y en unos pocos años, con la apertura del mercado de la industria del mueble en Portugal, de repente los precios se multiplicaron por 2, por 3, fue impresionante. Y luego un día se dejó de comprar castaño y nos quedamos pues un poquito colgados. Pero bueno, como habíamos trabajado también con otras especies, pues no había problema. Durante unos años apareció en Francia un mercado, vamos a decir tal vez de nicho, en que el desenrollo de abedul había tomado alto valor. Y empezábamos a vender troza de castaño clasificada para hacer cajitas de camembert. Y luego creo que acabaron por pasarse a otra cosa, cuando al mismo tiempo el mueble escandinavo, no sé cómo se dice en español, el multipli de desenrollo de abedul, perdió su auge porque IKEA empezó a vender muebles de acero inoxidable made in China, pues eso se derrumbó también. Hemos tenido un periodo de explosión del precio del haya exportada a China. Y cuando los intermediarios empezaron a mandar contenedores y que ya no era solo haya blanca de alta calidad, de repente decidieron que no les interesaba ese producto y de un año para otro desapareció el mercado. ¿Qué más tengo? El cerezo, que durante unos años estaba de moda, se vendían a precio fenomenal y hoy en día no me pagan más de 30 euros por metro cúbico de cerezo, cuando ha habido años en que se vendía 100, 150, incluso 200 euros el metro cúbico. Bueno, he puesto a vuestra disposición en los datos unas cuantas formaciones y documentos que podéis consultar y que retratan en parte mi experiencia del norte de Francia, y en parte mi experiencia también como formador en unos cuantos años en que se desarrolló una colaboración con los servicios forestales de Castilla y León, en el que ahí ya hablábamos de otras cosas. Vamos a ver si puedo compartir unas fotos donde tengo la herramienta. Se me ha perdido. ¿Dónde está la flechita? ¿Mario? Primero tienes que dejar de compartir. Ah, ok. Dejar de compartir lo que está. Sí. Pero lo que no veo es en qué ventana lo voy a hacer. Choc. No puedo descompartir. Espérate. No. Si quieres lo comparto yo. Sí, por favor. ¿Qué archivo sería? Un momentito. Esto que tengo en pantalla. No, nosotros no lo vemos. Es una foto. Bien, un momentito. Me faltan herramientas. Parámetros, no.
Ah, sí, entendido. Ya me acuerdo. Mira, Sven, aprovecho ahora para comentarte que te quedan 2 minutos. Sí, perfecto. Ya no tengo mucho más que contar, sino ¿qué quería? Sí, vamos a la conclusión rápidamente, pero vamos a poner unas fotitos. Voy un instante. ¿Dónde tengo? Aquí. Fermer le bac de partage. No. Quiero compartir. Ouvrir le bac de partage y metemos esto. ¿Veis una foto de arbolado? No, ahora mismo no. Tienes abierta la ventana, ahora tienes que compartir la ventana. Ok, compartir, ouvrir. Y quiero compartir, pero no la veo. Bueno, no importa, vamos a dejar estas historias. Yo creo que como conclusión, el hecho de trabajar en bosques un poquito estructurados es la mejor manera de que el bosque se pueda seguir adaptando a largo plazo a las exigencias de la sociedad que pueden variar. Tenemos la producción de madera, el espacio de recreo, que hoy tiene mucha fuerza, lo ha comentado Paco, por supuesto el mantenimiento de la biodiversidad, que para mí, históricamente para algunos, ha sido, digamos, una consecuencia de la silvicultura naturalística, pero que es la herramienta que permite conservar en buen estado sanitario el ecosistema, que es nuestro soporte de actividad. Y al mismo tiempo, cuando hemos hablado de conservar árboles gruesos durante mucho tiempo, es la mejor manera de que el balance como sumidero de carbono del bosque se maximice, puesto que la mejor manera de los últimos estudios que tenemos aquí en Francia es que hay que mantener la madera gruesa en pie y que movilizar mucha madera no es forzosamente lo que trae el mejor equilibrio en el balance de carbono. Como mejor se bloquea carbono, no es solo vendiendo madera para vigas que se quedan en las casas 200 años, pero es mantener mucha madera en el bosque. Gracias a vosotros y contesto a las contestaciones si hace falta. Gracias, Sven. El tema de las preguntas está pensado para hacerlas al final, si os parece. En el caso del Paco lo hacíamos así porque tenía que irse, pero la idea es hacer las 3 presentaciones seguidas y después entramos en esta mesa de debate, ¿de acuerdo? Sí. Vale, hago una aclaración puntual. ¿sí? Sven ha hecho mención muy rápida a que ha preparado documentación que también pondremos a disposición del público. En la que vais a encontrar parte de lo que he contado y dibujitos y esquemas repetidos de los 2 que he enseñado y algunos elementos más en los que vuelven a aparecer los principios que ya he escrito ahí en el chat, que no son principios sino guías de trabajo. Y así contesto a Jesús sobre la filosofía de que si son principios o no son principios. Muchas gracias. Gracias, Ben. Pasamos ahora a la presentación de Marc Garcella.